se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Iniciamos una nueva conversación en el ciclo de Independientes a la Convención Constitucional. Estamos hoy en el sur de Chile, en un paraíso de la naturaleza, en la región de Aysén. Creo que tiene un nombre distinto, presidente Ibáñez, ¿verdad? Pero todo el mundo lo conoce como la región de Aysén, Coyhaique y todo ese mágico paisaje que hay que preservar para la humanidad. Estoy conversando con Julio Francisco Ñanco Antilef, candidato a constituyente por el distrito 27, IQ23, militante de Revolución Democrática, ex funcionario del gobierno regional, que sale a esta opción de ser constituyente y escribir la nueva constitución. Bienvenido, Julio. Conversaciones por la Vida se congratula de tenerte con nosotros y, por favor, cuéntanos cómo decides o decide tu partido postularte a este cargo de constituyente. Sí, hola Hernán, y también a todos los que están viendo esta entrevista, esta conversación. Sí, mi nombre es Julio Ñanco Antilef, yo soy mapuche, yo nací en Santiago y vivo en la región de Aysén aproximadamente desde hace 20 años. Yo llegué, tengo de profesión arquitecto y yo llegué a la región a través del programa Servicio País. Yo elegí vivir en la región de Aysén también como un compromiso por las regiones. Mis papás son mapuche, salieron desde Hualmapu muy jóvenes a vivir a Santiago, en la periferia de la ciudad de Santiago. Ahí formaron nuestra familia y siempre tuvimos contacto con nuestra familia en Hualmapu, viajando al sur los veranos. Más que un tema de vacaciones, era un tema de reencontrarnos con nuestra familia, con nuestra historia. Y siempre tuve la inquietud de vivir en la región. Apareció la oportunidad, me pasé un poco de largo hacia el sur, ¿sí? De Hualmapu pasamos hasta Aysén, un territorio que me recibió, donde yo trabajé en la comuna de O'Higgins, después seguí trabajando en Coyhaique. Y siempre en mi vida ha estado la inquietud de aportar y trabajar por el bien común. Yo sí he sido agradecido de las oportunidades que he tenido de la vida. Han sido difíciles las circunstancias. Yo creo que al igual que otras personas que nacemos en pobreza material, pero no en pobreza espiritual ni de amor, yo creo que eso también es importante entenderlo así. Y desde ahí tuve la oportunidad de llegar a la región de Aysén, de donde hemos trabajado. Mi vida la he hecho en el servicio público. Yo sigo siendo funcionario del gobierno regional, eso también Ya, me gustaría hacer esa precisión. ya, perfecto. Sí, y desde ahí me involucré en distintos movimientos, también me involucré en la asociación indígena, la más antigua que está acá en la región de Aysén, en la Raquidontuna, en Coyhaique. Participé en el movimiento Aysén tu problema es mi problema, también en el movimiento Marca tu voto de la Asamblea Constituyente, y así me he ido participando y poniéndome a disposición de las ¿Y cómo distintas llegas instancias. a Revolución Democrática? ¿En qué momento Revolución empiezas a militar? Democrática,
Sí, Revolución Democrática partimos como un movimiento cuando se generó el movimiento vinculado a las demandas del movimiento estudiantil. Particularmente acá en la región también surgió como un espacio de discusión, de conversación, como un espacio de conversación política. Claramente yo no me sentía llamado o involucrado en los otros partidos. No sé, a pesar de que tengo muy buenos amigos o personas que militan en los partidos de la exconcertación o la nueva mayoría, nunca me sentí involucrado en eso, en esos partidos. En todo caso, ahí en Aysén van junto con, digamos, hay una alianza de lo que sería Revolución Democrática y el PC, digamos, van juntos, ¿verdad? En coalición. Sí. ¿Cuál ha sido la sensación de la campaña a esta altura, digamos, cuando mañana deberíamos haber estado votando, ¿ya? ¿Cómo Claro. evalúas tú este proceso de posicionarse en la ciudadanía? Eh, ¿cómo, cómo la gente ha enganchado realmente con esto tan importante e histórico que es ir a una nueva constitución? Sí, nosotros decidimos trabajar en conjunto a través de un movimiento que se llama el Movimiento Aysén Constituyente, y eso fue previo a la formalización de las listas, a los acuerdos políticos. A lo mejor teníamos noción de que la cosa iba para allá, pero previo a eso nos generamos una unidad de trabajo en conjunto. Y esto fue entre independientes, entre partidos, que trabajamos previamente en la promoción de la votación por el apruebo. El Partido Comunista trabajó en el Chile Digno, que también generó difusión, y nosotros trabajamos en el Que Chile Decida, acá en la región de Aysén. Y confluimos a este movimiento que se generó posterior a la votación, cuando ganó el apruebo, y desde ahí hicimos una invitación abierta a la comunidad para que se generaran candidaturas que pudiesen pasar por una especie de primaria ciudadana, y desde ahí surgió el trabajo en conjunto. Nosotros generamos una programación que se transformó en un mandato soberano, al cual suscribimos en libertad cada una de las candidaturas que forma la lista. Y yo creo que eso es algo innovador y que se ha notado al menos y que lo hemos destacado en la región, de que nosotros creemos con mucha humildad de que somos la única lista que... Hay una lista independiente también, eso no lo puedo conocer, una lista que se llama Pulso, que también quizás también ha hecho lo mismo. Nosotros trabajamos en base a un mandato que establece líneas de trabajo al cual adscribe y se compromete a defender cualquiera de los que resulte electo. Entonces nosotros entendemos también que el sistema electoral que va a elegir a los convencionales favorece a la agrupación en lista. Por lo tanto, nosotros entendiendo también esa lógica, lo que decimos, cualquiera que resulte electo se compromete a defender estos principios que fueron los que firmamos Y también a trabajar con públicamente. el que gane, digamos. Con el, Obviamente, claro, obviamente claro. trabajar con el que gane, apoyarlo, y eso es lo que esperamos. Nosotros hemos hecho un trabajo colectivo, y al menos yo cuando hablo de la candidatura también hablo también de quienes forman la lista. Yo quiero llevarte a la realidad de la región de Aysén, que ha estado cruzada por los conflictos ambientales, sobre todo con la minería. Recuerdo cuando la minera Cerro Bayo colapsó, ¿verdad? Tuvo un hundimiento de su, de su estructura subterránea y se inundó. O sea, con un grave riesgo de contaminación para las napas subterráneas, para el agua, valor tan preciado, digamos, de su región. Y dentro del listado de conflictos ambientales está el proyecto Los Domos, que tiene en amenaza al Parque de Patagonia, el proyecto Gold Corp y Minera Cerro Bayo, que estaría reactivándose también nuevamente. Entonces, frente a eso, ¿cuál es tu visión como arquitecto, como hombre que mira el territorio, ¿verdad? Y tiene una posición, digamos, tanto personal como visión de tu pertenencia al pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche, digamos, no posee la tierra, es de la tierra, ¿verdad? Es una connotación totalmente distinta. ¿Cómo enfrentas tú y cuál es tu posición frente a los conflictos ambientales que está viviendo tanto la región de Aysén como otras regiones, pero puntualizando ahí? Sí.
Sí, el tema de la presencia de la minería en la región de Aysén es vista como un punto de conflicto de intereses. Claramente hay mucha presión para que se desarrollen ese tipo de proyectos, que algunas voces políticas o también ciertas comunidades las ven como proyectos que permiten garantizar desarrollo, versus otros que creemos que no necesariamente la minería es la solución para resolver nuestros problemas de desarrollo. Y yo creo que ahí hay una oposición decidida en la cual nosotros creemos que debe pasar también en esta discusión constitucional. Creemos que el nuevo modelo de desarrollo, nosotros propiciamos un nuevo modelo de desarrollo que sea más respetuoso con las comunidades y que también garantice el buen vivir también encontrando el origen en la cosmovisión de los pueblos indígenas, que establece una relación bien directa con lo que es la tierra, el territorio, entendiéndolo de una forma totalmente distinta a lo que nosotros entendemos como desarrollo económico actualmente, donde el extractivismo, el extraer recursos naturales sin medir las consecuencias actuales y futuras, es lo que se ha desarrollado en el país. Y hay una fuerte posición política y económica que defiende ese tipo de actividades y entran en conflicto con las propias comunidades. Lo que actualmente nosotros vemos es que las comunidades que se oponen no tienen la fuerza suficiente porque todas las herramientas legales están de favor de los poderosos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos que a futuro, en la nueva constitución, debe limitar la libertad de la iniciativa económica que actualmente establece la constitución? Porque la libertad de iniciativa económica no tiene como límite la naturaleza y el medio ambiente, que en otras constituciones que están más actualizadas, también considerando la crisis climática que estamos viviendo, lo establecen como un límite. Y particularmente lo que tiene que ver con la región de Aysén, nosotros tenemos, yo creo que somos la región que tiene mayor cantidad de reservas ambientales y también de presencia de agua en sus distintas condiciones. Tenemos los glaciares y frente a eso también nosotros creemos que debe existir un límite claro de que la libre iniciativa económica debiese estar delimitada por el bienestar común, y el bienestar común también debe reconocerse a la naturaleza dentro de esos ámbitos. En esa misma línea de pensamiento, me gustaría saber cuál es tu posición, tu opinión frente a la propuesta que ha hecho el Movimiento Pro Defensoría del Pueblo y el capítulo chileno del Ombudsman, en términos de que se consagre en la Constitución una Defensoría del Pueblo. En ese sentido, digamos, tú esa idea, digamos, cómo la tomas, coincide con tus planteamientos, la defenderías, ¿cuál es tu posición al respecto? Sí, yo como desde el espacio político del cual me presento, yo creo que también soy coherente con la idea de que sí es necesario y que en el programa de gobierno de Beatriz Sánchez creo que fue el único programa que lo consideró puntualmente dentro de sus contenidos. ¿Y por qué? Porque nosotros también lo vemos en la historia que hemos tenido con la propia región cuando se generó, y que lo voy a encontrar a lo mejor en un ejemplo súper concreto, que cuando se realizó el movimiento Aysén tu problema es mi problema, donde fue la rebelión de Aysén contra el centralismo y contra un montón de situaciones que aún persisten, muchos nos manifestamos y claramente en esa manifestación ciudadana hubo personas que salieron heridas. Ahí estuvo Teófilo Aro, que perdió un ojo, y que hasta hace muy poco salió una sentencia donde lo indemnizaron. Entonces, pasar desde el año 2012 hasta ahora en esa situación, si hubiese existido esa Defensoría del Pueblo, donde efectivamente se hubiese tenido la posibilidad de respaldar a esta persona mediante un apoyo legal y un apoyo certero, con autonomía, las cosas hubiesen sido distintas. Yo creo que en materia de derechos humanos, y lo volvimos a ver en el estallido social, estamos muy al debe, y yo creo que todas las personas que salieron heridas por manifestarse no tuvieron el apoyo concreto, el apoyo legal para poder ser indemnizados y efectivamente que el Estado pudiese hacerse cargo también del daño que generó a través de sus agentes en este proceso. Y quizás ese es un ejemplo, pero también hay otras circunstancias donde vemos que hay un desequilibrio de poder, donde las personas individualmente o colectivamente no tienen el poder suficiente de poder ejercer sus derechos frente a lo que impone el Estado, porque nosotros somos de la visión de que claramente se tiene que fortalecer el Estado para resolver las necesidades de las personas. Pero ¿qué pasa cuando el Estado falla? Tenemos un Consejo de Defensa del Estado que es muy poderoso,
que defiende los intereses del Estado, pero ¿qué pasa cuando el Estado no cumple su función? ¿Quién resuelve eso? Y ahí vemos también que hay una inequidad en términos de acceso a la justicia, porque no todas las personas tienen la posibilidad de contratar a un abogado y seguir los cursos legales. Entonces, la presencia de un defensor del pueblo, nosotros creemos que es fundamental para el equilibrio de poder, y claramente eso existe en otros países. Y vemos que es muy necesario, dada la evolución que estamos teniendo como sociedad, que estamos teniendo una sociedad más compleja, por lo tanto, es necesario tener ese tipo de figuras, con autonomía, obviamente. Perfecto. Mira, dentro de estas conversaciones, este es un ciclo que parte de Conversaciones por la Vida en el estallido social. Y fuimos tomándole el pulso a la realidad con dirigentes sociales, con la gente que estaba haciendo justamente este movimiento. Durante la pandemia tuvimos que ir chequeando todo lo que no debió hacerse, ¿verdad? Durante la pandemia. O sea, allí dentro del equipo nuestro ha participado personal médico que ha estado del colegio médico trabajando, pero no ha sido escuchado. Entonces, quiero preguntarte un poco una visión de región, cómo se ha vivido el tema de la pandemia en Coyhaique. ¿Ha sido tan grave como fue en Punta Arenas, donde permitieron que atracaran y desembarcaran los cruceros y le llevaron justamente por ese lado entró la, la- la contaminación, ¿verdad? Las infecciones. Eh, ¿cómo se ha vivido en Punta Arenas, perdón, en Coyhaique, en tu región, este drama de la pandemia? Sí, acá no hemos estado exentos de situaciones complejas y particularmente ahora estamos viviendo una situación bien compleja, la fragilidad de nuestro sistema de salud con un solo hospital que concentra que puede atender las complejidades que se dan en la región, se ve bien vulnerable. Particularmente estamos viviendo una situación compleja en la isla de Melinca, donde es la única localidad que ahora me parece que está en fase de cuarentena porque es una localidad pequeña, una localidad frágil y que ha aumentado los contagios. Nosotros desde el inicio de la pandemia partimos en Tortel cuando ocurrió una situación similar a lo que tú mencionas, quizás que ocurrió en Magallanes, donde llegó un crucero, donde bajaron personas que estaban contagiadas. No avanzó el contagio, no hubo más contagios, se declaró cuarentena en la zona, pero sí la fragilidad de nuestro sistema queda en evidencia. Hemos tenido cuarentena en la ciudad de Coyhaique, que no han sido muy extensas, han durado creo que 3 semanas, pero no tenemos el respaldo suficiente para que las personas puedan subsistir en pandemia. Yo creo que eso también es importante considerarlo, que acá ya a la tercera semana la gente se manifiesta porque no tiene cómo sobrevivir en pandemia, porque no llegan los recursos. Yo creo que la misma condición que se ha visto en otras ciudades, acá se ha repetido, pero acá la situación es más frágil por la escasa oferta que tenemos en términos de acceso a salud también. Es una sola instalación que puede atender las complejidades y también yo creo que estamos en una situación límite actualmente. A pesar de que no existen muchos contagios, pero para la cantidad de población e infraestructura instalada de salud no es suficiente y sí es complejo. Y vivimos los mismos desafíos que tienen otras ciudades del país, que los recursos para enfrentar la pandemia no son entregados de forma universal. Por lo tanto, Claro, hacer una cuarentena efectiva no se puede hacer. claro, ahí. Bien, es un drama ese, digamos que el problema, como dijo Julio César Rodríguez, es que aquí estamos con la cepa piñera, el tema de la tosudez, de no escuchar y no ceder, con un Estado que podría haber prevenido el contagio un año atrás, cerrando el aeropuerto, ¿verdad? Pero esa fue la vía por donde ingresó justamente toda la- la contaminación que traían los vectores ABC1 que trajeron de sus vacaciones las infecciones. Yo quiero finalmente, primero agradecerte esta conversación y segundo, hacer ahora un ratito de campaña, ¿ya? ¿Por qué, digamos,
hay que votar, repetir tu número de lista, ¿verdad? Explicar el contexto de esta elección postergada, que estábamos jugando apurados para mañana, y ahora se nos corre 5 semanas, y quiero ver, digamos, cómo se fortalece esa campaña en ese periodo, o sea, cómo se llega a más gente. ¿Hay conectividad suficiente allá en Coyhaique para que la gente llegue a estas plataformas? ¿O hay que salir a patear no digo la calle, los cerros de allá, las comunidades? Cuéntanos un poco de eso y hablemos de la campaña misma y de tu postulación. Sí, las dificultades que tiene la región en términos de la extensión territorial y la dispersión también de cantidad de habitantes es un desafío. Podríamos concentrar la campaña en Coyhaique, que es la capital comunal, que es la que concentra la mayor cantidad de personas, y también viéndola como una forma súper como de cuantificar los votos, pero no, nosotros optamos por hacer la visita a los territorios. También tenemos que ser coherentes con uno de los planteamientos que tenemos, que es la descentralización política, administrativa y económica del país y de las propias regiones. El centralismo no se vive solamente en el país, sino que también se vive en las regiones, donde el Coyhaique generalmente es la que concentra, es la que está agrupando la mayor cantidad de habitantes. Y lamentablemente ocurre eso, que los pueblos se van vaciando de personas. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un recorrido, fuimos hasta Villa O'Higgins, que es aproximadamente 12 horas por tierra. Llegamos hasta allá, conversamos con la gente, también pasamos por Tortel, por Cerro Castillo, hicimos la ruta completa por el sur. Y eso es reconocido por las personas, de que hagamos el esfuerzo de presentar la propuesta cara a cara, quizás no utilizar brigadistas, que también es una opción que nosotros tomamos de que quizás tenemos menos cobertura, pero sí que la gente nos conozca cara a cara y conversar presencialmente con ellos respecto a las propuestas. Y también dar cuenta de qué es lo que se trata, porque nosotros vemos que hay falencias en términos de acceso a la información. Para otorgar un voto informado, también es bueno que la gente sepa de qué se trata, que es una elección totalmente diferente al resto. Y eso es lo que hicimos. También alcanzamos al norte, llegamos hasta la Junta. No hemos logrado llegar quizás a todo el territorio por las dificultades que implica eso y también por la situación de la pandemia. Pero sí lo hemos hecho y las redes sociales también son una vía de comunicación que nos permite llegar. No todos tienen buena conectividad, particularmente yo. Ahora estamos conversando y yo tengo la posibilidad de venir a la casa de unos amigos en Coyhaique, porque donde yo vivo fuera de Coyhaique, no tengo buena señal. Estoy como en un hoyo donde no llega bien la señal, entonces esa dificultad que yo tengo acá, cercana a Coyhaique, la tiene también el resto de la región, pues la conectividad es un desafío y es un tema que quizás uno lo vería como un beneficio, pero lamentablemente en el tiempo en que estamos, no todos tienen buena conectividad. Pero sí, lo que nosotros nos hemos encontrado en el proceso de campaña ha sido un proceso muy enriquecedor. Yo he aprendido mucho. Yo parto con ciertos pilares que tengo en la campaña, que es la plurinacionalidad, como un elemento fundamental para restablecer justicia con los pueblos originarios, la descentralización, porque hablamos desde la propia región, nosotros hablamos con conocimiento de qué es lo que implica el centralismo, vivir las decisiones de Santiago en todos nuestros ámbitos de la vida. Nosotros creemos que no es bueno. El tema de la recuperación del agua como un bien común, particularmente para los desafíos actuales y futuros que tiene el país y la situación que tiene la región de Aysén como reserva, y también el nuevo modelo de desarrollo. Nosotros creemos que es la oportunidad para refundar la forma como nosotros vemos nuestra economía, que el peso de las decisiones en nuestro país no sea solamente desde el punto de vista económico, que han imperado desde la dictadura y que determinan nuestras condiciones de vida. Nosotros creemos que debemos avanzar hacia otros sistemas de economía locales también, que reconozcan las singularidades que tienen los territorios. Y sobre eso hemos hecho también eco con la gente, y la gente lo ha entendido. Es difícil, sobre todo en un ámbito de crisis política y donde la gente que quizás le siente como cierto rechazo a este tipo de elecciones. También nosotros asumimos el desafío de ir a una carrera política y que a lo mejor para algunas personas puede ser una locura, porque en crisis política, ¿qué es lo que hacen metido ahí? Pero sí, nosotros tenemos la esperanza de que hay que dar la pelea, hay que incidir. Las fuerzas que no están de acuerdo con las transformaciones van a estar presentes y están colocando mucho dinero a otras campañas, pero nosotros creemos que sí es necesario transmitir este mensaje de esperanza de que podemos ejercer las transformaciones.
Fíjate que hay una coincidencia muy grande, tácita, entre todos los movimientos que están a lo largo de Chile. Yo he tenido oportunidad de conversar de Arica a Punta Arenas con constituyentes, con candidatos, que son independientes o de posición, digamos, contra el modelo neoliberal. Esa ha sido la tónica. Y todos coinciden en lo que tú señalaste, en recuperar un estado locomotora, un estado que regule efectivamente, ¿verdad? Y fiscalice. Y siempre dejan un poco, tú lo mencionaste al principio y me gustó, el tema cultural, o sea, la plurinacionalidad y el reconocimiento, no solamente darle un cupo a los pueblos originarios, sino que respetar e incorporar a nuestro acervo la cultura de las etnias originarias, porque ahí hay una sabiduría que se ha invisibilizado por el sistema. Por ejemplo, la medicina mapuche, ¿ya? Que es muy, muy profunda y ha incursionado así, digamos, con sus farmacias aquí en el centro, uno consigue la... Pero, lógicamente, eso es un ejemplo de todo lo que podemos rescatar de una posición en donde la cultura sea diversa y represente los territorios de lo que somos como mosaico, porque uno aprende conversando y yendo, por ejemplo, a conversar en el Alto, en la parte donde está el agro de Arica, ¿ya? Donde están esos mercados, que son mercados muy parecidos a las comunidades aymaras, porque tienen esa esencia. Uno compara ese mercado de Arica con los mercados que hay en arriba, digamos, en La Paz, son similares, son la misma cultura. Y si se va al sur, va notando estas comunidades. En el estallido social eh, se implantó la bandera mapuche. Antes Mm. que ahí fue como el visibilizar al pueblo mapuche con su bandera. ¿Cómo sientes tú como mapuche este momento en que la Araucanía se ha militarizado y la represión sigue soterrada, digamos, y los medios oficiales invisibilizan esa invasión, esa acción represiva, invasiva, que está defendiendo intereses bastante evidentes, ¿verdad?, de los poderes fácticos que están instalados en esas tierras usurpadas? ¿Cómo lo sientes tú como mapuche? Sí, yo creo que estamos en un momento histórico de poder efectivamente restablecer justicia. Yo creo que ese término es bueno que todos lo podamos entender, porque lamentablemente lo que nos llega por los medios es solamente un ámbito o una lectura de lo que ocurre ahí. Yo creo que el choque de intereses que ocurre en Gualmapu es una cuestión que viene arrastrándose hace mucho tiempo, que tiene que ver con el origen de nuestro Estado-nación, que se instala sobre la preexistencia de pueblos, no solamente el pueblo mapuche, sino que también los otros pueblos indígenas que estaban presentes y que lamentablemente el Estado moderno, no bajo el concepto de igualdad, fraternidad, no consideró las preexistencias. Por lo tanto, nosotros partimos desde el inicio con un proceso de asimilación, pensando que eso era lo mejor para el desarrollo de como país, como entendiendo que somos de un origen similar, y no respetamos las diversidades. Por lo tanto, quienes somos indígenas tuvimos que someternos a un sistema de educación, a un sistema económico que no respetó nuestra diversidad. Por lo tanto, la oportunidad histórica en la que estamos ahora es de reconocer la diversidad, de redistribuir el poder y efectivamente restablecer justicia con lo que se ha hecho con los pueblos indígenas, porque lamentablemente la historia cuenta solamente una versión y no es la versión real, no es la versión que vivieron los pueblos indígenas, particularmente en Gualmapu. No se cuenta cómo se generó la presencia de los colonos allá, que es muy respetable quizá. Yo creo que la conversación se tiene que dar en términos políticos, de qué es lo que vamos a hacer a futuro, cómo vamos a generar la comunidad. Y que claramente el poder económico no tenga tanta poder de decisión en lo que ocurre ahí. Yo creo que lo que vemos ahora es que efectivamente los intereses económicos van en contra de los intereses de los pueblos indígenas.
Y el poder económico tiene también poder político, y lo vimos también en el proceso de generación de los escaños. La discusión que se dio en los escaños, lamentablemente vimos a una derecha clasista, racista, que entiende la lógica de la homogeneización como la solución. Nosotros creemos que no es así, nosotros creemos que hay que reconocer la diversidad, que nosotros podemos ser un Estado plurinacional reconociendo distintos pueblos, y eso no significa que se va a dividir el país. Eso también hay que despejarlo como un mito, que otros países han optado por la plurinacionalidad, y no hay que ir a ejemplos muy lejos o europeos, que también hay, y que en el caso de Bolivia, Ecuador, Colombia, reconocen la preexistencia y reconocen derechos de plurinacionalidad. Y lo que va a tener que ver la convención a partir de la hoja en blanco es derechos económicos, derechos jurídicos, sociales, de salud, y todo eso puede ser compatible para garantizar la convivencia dentro del marco de la discusión, que tiene que ser política y no mediante la militarización, que es lo que están buscando los distintos gobiernos. Tampoco es algo que ha hecho solamente los gobiernos de derecha, también los gobiernos de la concertación también cayeron en lo mismo, en militarizar la zona. Y, lo que hemos visto como solución que está implementando actualmente el gobierno son medidas más represivas, la militarización, que es lo que busca como aplacar la posibilidad también de manifestación que tienen las personas, generalizar ese tipo de conductas dentro del Gualmapu. No creemos que la solución, buscar la solución por la vía política, es lo que siempre se ha demandado y es lo que no se ha alcanzado, tanto en los gobiernos de derecha como también en los gobiernos de la concertación. Recordar que cuando el retorno de la democracia en el gobierno de Elwin, se generaron conversaciones donde se pactaron ciertos acuerdos con los pueblos indígenas, y dentro de eso estaba la ley indígena que se generó, pero también el reconocimiento constitucional. El reconocimiento constitucional es algo que no ha existido en ninguna de las constituciones que ha tenido el país, particularmente por lo que hablábamos anteriormente, de que la tendencia ha sido reconocernos como todos iguales, la asimilación, y esa deuda no se ha logrado zanjar desde el retorno de la democracia hasta ahora. Por lo tanto, nosotros Pero creemos que ¿ha ahí habido tal retorno, Julio? podríamos entender, O hemos tenido un placebo de democracia. ¿Por qué no sinceramos? yo creo Porque retorno a que la así democracia, como... yo creo que vamos a volver a la democracia cuando nos saquemos Mm, de encima la constitución impuesta, ¿verdad?, por el dictador, y que fue fielmente seguida por los gobiernos de la concertación. O sea, aquí hay que redireccionar la política con mayúsculas hacia los intereses del pueblo, y eso pasa mm, por construir la salida final que recupere la democracia con una constitución decente que refleje los intereses de la mm. ciudadanía. Entonces, no sé, ahí yo te manifiesto esa retorno a la democracia. No, volvimos a una pseudo-democracia que ya se Mm. destapó en toda su evidencia de engaño, y ahora, digamos, viene el tema de construir juntos, todos, la salida real, el término de la transición. Lagos le quiso Claro. poner la firma ahí a la Mm. Constitución y la intervino, ¿verdad? La maquilló. Y eso fue un engaño mayúsculo que ahora vamos a poder con ustedes, poder realmente desmontar todos los enclaves que nos dejó la Constitución del 80. Sí, ahí yo encuentro un punto importante en lo que tú señalas, que efectivamente no estaríamos en este proceso de estallido social si efectivamente gozáramos de una democracia plena, no con las condicionantes que establece la actual Constitución, que no beneficia a las grandes mayorías a las grandes mayorías que queremos los cambios para el país. Pero claro, efectivamente eso. Entonces, desde el retorno de esa pseudo democracia, se han generado acuerdos y se han generado muchas conversaciones. Han existido muchas comisiones que han visto el tema de relación con los pueblos indígenas. E incluso hubo una comisión transversal por la ley del nuevo trato, donde ya se veía la necesidad de restablecer justicia y reconocer que no somos un país con un solo origen. Pero aún así,
no se ha logrado eso, no se ha logrado incorporar la visión de los pueblos indígenas en la Constitución, porque garantizando eso, y nosotros creemos que sí tiene que ser explícita la mención de plurinacionalidad, porque garantizando eso se establecen una serie de condicionantes y obligaciones para que el resto de las leyes consideren el ejercicio de gozar de plurinacionalidad en el territorio donde uno esté, porque también hay que considerar de que ya la migración de los pueblos indígenas. Por ejemplo, yo habito en la región de Aysén, yo pertenezco a una asociación de indígenas que también es de migrantes que vienen del norte, Hay 1 millón de mapuches en mapuche, huilliche, Santiago. en Santiago, por ejemplo. Entonces Claro. yo pediría, o yo debería tener el derecho de gozar de la plurinacionalidad donde esté. Es decir, yo quiero aprender mapudungún, a la edad que tengo, lo pueda hacer en cualquier colegio, y eso no ocurre hoy en día, no ocurre. Solamente hay educación intercultural bajo ciertas condiciones, pero la persona que ya no está en el sistema educacional, si quiere aprender de su cultura, no tiene dónde. Entonces, ese tipo o acceder a la salud también, a la salud que yo estime conveniente de acuerdo también a mi nacionalidad, a mi Sí. pueblo. Y eso no lo puedo acceder. Entonces nosotros lo que esperamos es que una vez reconocida la plurinacionalidad en esta redistribución del poder, también podamos gozar de esos beneficios. Y no solamente quienes pertenecemos a los pueblos indígenas, también las otras personas los no indígenas, Los que también mestizos. quieran compartir la sabiduría y estar ahí Claro. también acompañándonos. Pucha, te agradezco. El tiempo nos pilla, tú tienes otro compromiso y vamos a tratar de difundir esto a la brevedad y espero que las 5 semanas que hay de tiempo permita hacer una campaña más profunda todavía para que, así como ganamos con un 80%, 80-20, ir a una convención constitucional, aquí también logremos una mayoría relevante que nos permita asegurar esos objetivos de fondo que tú estás planteando, esas definiciones que van a cambiarle la vida a Chile. Muchas gracias, Julio, y repite tu lista, tu número de cierre para poderlo aquí como aviso. Sí, muchas gracias, Hernán. Yo voy en la lista Apruebo Dignidad por el distrito 27 y mi número es el IQ 23, Julio Francisco Ñanco Antilef. Gracias. Un Muchas abrazo. gracias, que estés bien. Gracias. El viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no